Una niña de 10 años perdió a toda su familia en un día, y fue rechazada por quienes debían protegerla. El sheriff McGraw, frío y arrogante, intentó arrebatársela incluso a quienes le ofrecieron un nuevo hogar. Pero Ten Bears, un viejo apache marcado por la pérdida, dio un paso que cambiaría el destino de ambos. Y solo escuchen cómo el espíritu de una tribu entera rugió por justicia, y por qué, al final, el mundo volvió a latir para ella. Sprosicha GPT. El calor del desierto no daba tregua. El sol se reflejaba en la arena como un cuchillo y el polvo se alzaba con cada ráfaga, cegando los ojos, secando la garganta. A través de la llanura árida del norte de Arizona avanzaba una figura pequeña, descalza, con los tobillos enrojecidos y una camiseta que le quedaba grande, como si perteneciera a alguien que ya no estaba. Lily Monroe, de 10 años, caminaba sola. En sus manos sostenía un papel arrugado y manchado por el sudor, un certificado de defunción emitido apenas horas antes. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no tuvieran lágrimas para llorar. Todo había pasado tan rápido que ni el alma alcanzó a entender. La diligencia donde viajaban volcó en un tramo mal señalizado. Un grito, el crujido de la madera al romperse, el ruido metálico de los caballos soltándose, y luego, silencio. Cuando Lily despertó, estaba sola. Los cuerpos de su familia habían sido cubiertos con mantas que no olían a ellos. Nadie esperó a que ella se recuperara. Nadie le explicó qué hacer. Fueron enterrados por extraños, sin una cruz, sin una oración, sin despedida. La pequeña fue llevada al pueblo por el cochero, quien, con prisa en el alma, la dejó frente a la oficina del sheriff. «No tengo cómo hacerme cargo», dijo encogiéndose de hombros. El sheriff McGraw era un hombre duro. Su fama era conocida desde Prescott hasta los bordes de la reserva Apache. Tenía la mandíbula cuadrada, un sombrero más ancho que su sentido de compasión y una forma de mirar que pesaba. Cuando vio a Lily, suspiró molesto. «¿Y tú qué? ¿Otra boca más?» Ella no respondió, solo extendió el certificado con manos temblorosas. «Mis papás», balbuceó. McGraw lo leyó con desdén y se lo devolvió como si fuera basura. «No tengo dónde dejarte, hazte útil o lárgate». Y sin más palabras cerró la puerta de su despacho. Lily pasó esa noche en el granero de caridad del pueblo, entre sacos podridos de heno y ratas que se movían en la oscuridad. Nadie se acercó a preguntarle si había comido, nadie dejó una manta. Era una niña de 10 años, sola, invisible para un mundo que corría demasiado rápido como para mirar hacia abajo. Cuando la primera luz del amanecer tiñó de dorado el horizonte, Lily se levantó con los huesos fríos y la garganta seca. Caminó sin rumbo fijo, guiada solo por una frase que su madre le había dicho una vez: «Si alguna vez todo desaparece, busca a los que aún escuchan a la tierra». No sabía lo que significaba, pero siguió andando hasta que la tierra se volvió roja, el aire más quieto y los pájaros dejaron de cantar. Llegó a un borde donde el polvo del desierto se encontraba con el silencio de la reserva Apache. No esperaba nada, tal vez un muro, tal vez el mismo rechazo. Pero lo que encontró fue a un hombre anciano, sentado junto a un pequeño fuego de ramas secas. Su rostro era como tallado en piedra, y sus ojos, oscuros como el fondo de un pozo, parecían haber visto demasiado. Llevaba trenzas largas, salpicadas de canas, y una manta tejida con símbolos antiguos sobre los hombros. Lily se acercó con pasos frágiles, se detuvo unos metros, apretando el papel con ambas manos como si aún tuviera algún valor. «Perdí a mi familia hoy», dijo con voz quebrada. «¿Puedo pasar un día contigo, gran Apache?» El hombre no respondió de inmediato. La miró largo rato, como si leyera no sus palabras, sino su alma. Y cuando finalmente habló, su voz era como el eco de las montañas. «Quédate, para siempre». El hombre que la había acogido se llamaba Ten Bears. No era solo un anciano apache. Era un fragmento viviente de algo que casi se había extinguido. Su voz era escasa, sus pasos lentos, pero cada movimiento suyo llevaba la dignidad de quienes habían resistido incluso cuando ya no quedaba batalla que ganar.
Tenía cerca de 70 años, aunque nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que había nacido bajo la luna del maíz, otros que había peleado junto a su padre en los últimos días de la resistencia apache. Lo que era seguro, había perdido mucho más de lo que el tiempo debería quitarle a un hombre. Sus 2 hijos habían sido enviados años atrás a un internado del gobierno, para que aprendieran inglés, modales, el mundo moderno. Pero nunca regresaron. La carta oficial decía que murieron por enfermedad. Ten Bears no respondió. Solo cavó 2 tumbas vacías junto al roble que él y su esposa habían plantado cuando eran jóvenes. Ahora vivía solo, en una tienda vieja reforzada con madera y cobijas tejidas por manos que ya no estaban. La tierra lo reconocía. Los pájaros bajaban a beber donde él dejaba agua. Los coyotes no le temían. Su única familia era la memoria, y ahora una niña que llegó con el corazón hecho trizas. Los primeros días Lily era puro silencio. Se acurrucaba bajo una manta gruesa de piel de búfalo, enrollada como si quisiera desaparecer. Comía poco, dormía mal. Cuando despertaba por la noche, sus ojos buscaban algo que ya no estaba. Los brazos de su madre, el susurro de una canción, una lámpara encendida en la cocina. Ten Bears no le pedía nada. No le hablaba si ella no lo hacía. Le enseñaba con gestos, con paciencia, como el río enseña a la piedra a ceder sin romperse. Le mostraba cómo elegir ramas secas para el fuego, cómo distinguir el canto de un pájaro que alerta del peligro. Le enseñaba que el silencio no siempre es vacío, que a veces es donde la tierra habla. Lily lo miraba todo con ojos grandes, como quien ha olvidado qué es confiar. Y entonces llegó el eco del mundo exterior. Una mañana, el aire trajo el retumbar de cascos. El polvo anunciaba lo que ningún habitante de la reserva deseaba ver. El sheriff McGraw, acompañado por 2 hombres con rifles al hombro. Venían erguidos, firmes, con la autoridad estampada en cada paso. Ten Bears no se movió. Permanecía sentado, tallando madera con su navaja vieja, como si supiera que la historia volvía a repetirse. McGraw desmontó, se acercó sin saludar y escupió al suelo. «No puedes quedártela», dijo sin rodeos. «Es blanca, no es tuya. Estás violando leyes federales». Ten Bears levantó la mirada con calma. «Ella no es propiedad de nadie. No lo era ni cuando ustedes le quitaron todo. No me hagas repetirlo. Si no la entregas, volveremos con más». El viento sopló entre ellos como si quisiera llevarse esas palabras, pero se quedaron suspendidas, como una amenaza que no necesitaba explicación. Lily, escondida tras la tela de la tienda, escuchó cada sílaba. El frío no venía del aire, sino de lo que esas voces traían. El mismo desprecio que sintió cuando nadie la quiso, cuando la dejaron sola en el granero, cuando la trataron como un bulto olvidado. Esa noche no habló. Se acercó al fuego donde Ten Bears cocinaba raíces y maíz. Se sentó en silencio. Él le ofreció una taza caliente. Ella la tomó, sin mirar. Y entonces, como si el calor rompiera el hielo que la cubría, comenzó a temblar. Primero los hombros, luego todo el cuerpo. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. No gritó, no hizo escándalo. Solo se dejó caer contra el pecho de aquel hombre que nada decía, pero todo entendía. Ten Bears no preguntó. La envolvió con su manta, como haría un padre que conoce el lenguaje del dolor. Acarició su cabeza con una mano áspera, marcada por años y tierra, y susurró apenas una palabra en lengua apache que Lily aún no conocía. Nahila. No era solo un nombre, era un lazo, una promesa. Un comienzo. La luna llena se alzó sobre el cielo de Arizona como una lámpara silenciosa, derramando su luz sobre los cerros, los cactus y el círculo de piedras antiguas al borde del campamento. Aquella noche, Ten Bears convocó a los últimos ancianos. No eran muchos, 3 hombres y una mujer de manos temblorosas, rostros como cuero curtido por el tiempo y los recuerdos. No se trataba de una ceremonia común, se trataba de algo que iba más allá de la costumbre, una decisión de alma.
Rodearon el fuego central en completo silencio. Cada uno trajo un objeto sagrado, una pluma, un pedazo de raíz curativa, una piedra de río marcada por el rayo, una pequeña vasija de barro. El humo del cedro subía recto, como si el cielo quisiera escuchar. Ten Bears habló en lengua apache, con voz grave y serena. Ella no es de nuestra sangre, pero su alma ha sido marcada por el trueno. El fuego no la destruyó, la transformó. Hizo una pausa, miró a los suyos. ¿Y si el destino la envió para unir lo que se rompió? Los ancianos no respondieron con palabras, sino con gestos lentos y solemnes, una mano sobre el corazón, una mirada firme al centro del círculo, una leve inclinación de cabeza. Era su forma de decir sí. Desde aquella noche, Lily dejó de ser una visitante, empezó a ser parte. La primera palabra apache que aprendió fue tuishi, la que observa, y observaba con atención. Escuchaba cuentos de los abuelos sobre el coyote sabio que burlaba al sol, sobre la mujer del río que curaba con canciones, sobre los bisontes que alguna vez cubrían la tierra como olas. Ten Bears le enseñó sin apuro, como si el tiempo fuera semilla. Le mostró cómo moverse sin ruido, cómo seguir las huellas de un animal, cómo respetar el silencio como si fuera una oración. Lily aprendía rápido, su cuerpo recuperaba fuerza, pero más aún su mirada. Ya no buscaba el suelo, ni se escondía entre sombras, miraba al cielo, sonreía sin miedo. Su risa volvía a sonar entre los árboles como un canto que había estado dormido. Por las mañanas ayudaba a las mujeres con las hierbas y los tejidos. Por las tardes corría con los niños pequeños hasta quedarse sin aliento. Y por las noches se sentaba junto al fuego con Ten Bears, escuchando sin interrumpir, como si las palabras del anciano tejieran un puente hacia el mundo que ella ya sentía suyo. Pero el peligro acechaba. Apenas una semana después de la ceremonia, el eco de cascos volvió a retumbar entre las rocas. El mismo Sheriff McGraw llegó de nuevo, esta vez con un rostro aún más endurecido, y con un documento oficial en la mano. Desmontó con un gesto calculado de autoridad. «Vengo con orden firmada. Mañana vendremos por ella, legalmente». Hizo una pausa, dejando caer su voz como una amenaza. «Y si te resistes, ya sabes lo que haremos». Ten Bears no respondió. No hacía falta. Su silencio tenía más peso que cualquier promesa vacía. Se limitó a mirar a los ojos al hombre como quien contempla algo que ya ha sido superado por la historia. McGraw se marchó, dejando tras de sí la nube de polvo y una inquietud que se instaló como sombra entre las tiendas. Esa noche, el viejo apache no durmió. Mientras el campamento descansaba, él tallaba un trozo de hueso al calor del fuego. Era una costilla de bisonte, lisa y suave, que guardaba desde los días de juventud. Sobre ella, con manos firmes, grabó un símbolo, un rayo dividido por dos líneas, una marca ancestral que representaba el renacer tras la tormenta. Al amanecer, despertó a Lily suavemente y le colgó la pieza al cuello, atada con una cuerda de cuero trenzado. «Este es el nombre que llevas ahora», dijo. «Naila, la que fue rescatada del fuego». Lily no dijo nada, pero algo en su pecho se iluminó. Por primera vez desde que perdió todo, sintió que llevaba algo que no podía perder, un nombre que venía del alma. La mañana amaneció con el cielo limpio y el aire pesado. La tierra parecía contener el aliento. A lo lejos, los cascos se oyeron de nuevo. Esta vez eran más, 5 caballos, sillas bien armadas, 3 hombres con rifles visibles, uniformes planchados y un rostro conocido al frente. El Sheriff McGraw, montado con el cuerpo erguido y la mirada fría. A su lado, un representante de servicios sociales del condado, joven, con un maletín lleno de formularios y gestos de protocolo. Venían seguros, venían con orden firmada, venían a llevarse a una niña que ya no les pertenecía.
pero lo que encontraron al cruzar el límite de la reserva no fue lo que esperaban. Allí, en el claro central del poblado apache, todo el consejo tribal los esperaba en círculo cerrado. Los ancianos con plumas ceremoniales en el cabello, las mujeres con mantos bordados por generaciones, los niños con los rostros pintados con símbolos de protección y resistencia. Y en el centro, de pie sobre una piel de búfalo extendida sobre el suelo sagrado, estaba Lily. No temblaba, no retrocedía, llevaba el colgante de hueso sobre el pecho, su cabello recogido en una trenza sencilla como la de las mujeres del pueblo, la frente alta, la voz firme. No soy una carga. Hizo una pausa, respiró hondo. No soy huérfana. Miró a todos los que la rodeaban y con fuerza dijo, «Soy hija de esta tierra ahora». El tambor sagrado retumbó justo después de sus palabras. Pum, pum, pum. Cada golpe era como un latido colectivo, el eco de un pueblo que no había sido vencido por el tiempo ni por el olvido. El joven representante del condado intentó avanzar, pero fue detenido con respeto por un hombre de traje oscuro que hasta ese momento había permanecido en silencio. El abogado tribal. Nadie lo había visto llegar, pero allí estaba, con documentos en mano, mirada tranquila y seguridad en la voz. «Señores», dijo, dirigiéndose al sheriff, «aquí están los papeles. Adopción espiritual validada por el consejo. Consentimiento comunitario firmado por más de 30 miembros de la tribu. Solicitud formal de custodia bajo el Tratado de Fort Sumner, artículo 3. Además de precedentes jurídicos en los casos del Tercer Distrito Federal sobre jurisdicción indígena. Extendió los documentos uno por uno, impecables, firmados, sellados. McGraw se quedó helado. Por un momento su voz falló, su rostro, acostumbrado a intimidar con palabras duras, enrojeció como la tierra del cañón al atardecer. Esto no quedará así», gruñó entre dientes. «Van a pagar por esto». Y entonces, Ten Bears, que hasta ese momento había observado en silencio desde un lugar elevado, avanzó con paso lento y poderoso. Cada paso suyo parecía marcar el ritmo de algo ancestral. Se detuvo frente al sheriff, lo miró con los ojos cargados no de odio, sino de historia, y dijo, «Paga tú primero por todo lo que le hiciste a este pueblo». Silencio, largo, denso, como un velo suspendido en el viento. McGraw bajó la mirada, por primera vez, no por miedo, sino porque en ese instante comprendió que ya no mandaba allí, no en ese círculo, no sobre esa niña, no sobre ese pueblo. El joven asistente del condado, viendo que nada más podía hacerse, recogió los papeles, agradeció con torpeza y dio media vuelta. Y así, sin gritos, sin violencia, pero con la fuerza de siglos enterrados en la piel de cada uno de esos rostros, la victoria fue de ellos. Lily no entendía todas las palabras legales, no conocía los tratados, pero sí entendía lo que sentía en el pecho, una luz cálida, fuerte, que no había sentido desde que perdió a su familia. Y lloró, no de miedo, no de tristeza, lloró de victoria. Por fin no tenía que escapar, no tenía que pedir permiso para existir, por fin era reconocida, por fin era Nahila, hija del fuego y del espíritu. El tiempo pasó como el viento sobre la llanura, lento, firme, inevitable. Lily creció como crecen las raíces profundas, desde dentro, en silencio, alimentándose del dolor y la tierra. Ya no era la niña que había llegado con el alma rota y los pies descalzos. Era una mujer alta, firme como un roble joven, con el cabello color trigo bajo el sol y una mirada que encendía respeto en quien la cruzaba. La tribu la llamaba Naline Nishli, la voz del trueno. Era un hombre que no le fue dado por azar. Su voz, aunque serena, tenía fuerza cuando hablaba. Enseñaba a los niños a pronunciar las palabras que alguna vez estuvieron prohibidas. Rescataba canciones antiguas que solo los abuelos recordaban en sueños. Y cuando cantaba junto al fuego, el viento parecía escucharlo todo.
Lily vivía en la misma tienda que antes ocupaba Ten Bears, aunque ahora había sido restaurada con sus propias manos. En las paredes colgaban símbolos tejidos, tallas de madera, pedazos de historia que ella misma fue reconstruyendo poco a poco. No hablaba mucho del pasado, pero lo llevaba siempre consigo, en la forma en que tocaba la tierra antes de sembrar, en la manera en que consolaba a un niño asustado, en la calma con la que resolvía los conflictos. La primavera en que Ten Bears partió fue más silenciosa que otras. No hubo lamentos, hubo fuego ceremonial. El anciano, envuelto en pieles, fue despedido bajo las estrellas con cantos que solo se entonaban una vez por generación, y en su última voluntad, escrita con su letra firme en una hoja de corteza, dejó tan solo una frase: «Ella fue mi última hija, y la que más me salvó». Lily guardó ese mensaje con reverencia, no lo enmarcó, no lo mostró, lo memorizó, y lo repitió en su corazón como una promesa. Desde entonces, su vida se volvió un puente, entre generaciones, entre lenguas, entre mundos. Cuando llegaban forasteros o familias rotas por caminos duros, ella era la primera en extender la mano. Cuando un niño sin rumbo entraba en la reserva con los ojos llenos de miedo o rabia, encontraba en ella algo que no entendía al principio, pero que su alma reconocía: seguridad, raíz, hogar. Lily no preguntaba de dónde venían, ni por qué estaban allí. Les preparaba comida caliente, les ofrecía un rincón donde descansar y, cuando llegaba el momento, les decía con la misma voz que una vez la salvó: «Quédate para siempre», porque había aprendido que el verdadero hogar no es una casa, ni una sangre, ni un papel con firma. Es un lugar donde uno es visto completamente, donde el alma ya no necesita esconderse. Así, con cada niño que acogía, Lily no solo honraba a Ten Bears, sino que también demostraba que la vida, incluso después de perderlo todo, puede renacer en forma de pertenencia, de lengua, de fuego compartido. Y si uno se acercaba al atardecer al corazón de aquella reserva, podía ver a una mujer de trenza dorada, sentada junto al fuego, rodeada de niños con ojos nuevos, y oírla cantar en 3 lenguas una canción antigua que ya no estaba perdida. La canción de la niña que encontró su lugar en el mundo, y se convirtió en el lugar para otros.